tardes a todos. Voy a presentarles a Jacques-Alain Miller sin gran protocolo. Para mí es importante hacerlo en este momento en el que acaba de concluir el 6º Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, asociación que Jacques-Alain Miller creó en 1992, a los minutos de fundarse la EOL, la Escuela de la Orientación Lacaniana. Jacques-Alain Miller es psicoanalista, tiene su práctica en París, fundamentalmente en París. Es el responsable del establecimiento del texto de los seminarios de Jacques Lacan, tarea a la que se haya abocado en este último tiempo de manera muy intensa. Asistimos en Argentina en la semana pasada al acontecimiento de la aparición en castellano del seminario 16, de un otro al otro. Ustedes saben ya, desde el año 1981, Jacques-Alain Miller dicta un curso anual que tiene un título general, un título que yo podría decir tiene honda resonancia entre nosotros: la orientación lacaniana. En este curso ha elucidado la enseñanza de Lacan para ya algunas generaciones de analistas de todo el mundo. También celebramos la aparición del curso 1997-1998, el partener síntoma, gracias al establecimiento del texto de Silvia Tendlers. Ustedes saben que las enseñanzas de Jacques-Alain Miller son seguidas por los argentinos en forma actualizada, yo diría casi en tiempo real. Ustedes saben que por sus múltiples compromisos, Jacques-Alain Miller no ha viajado a nuestro país desde el año 2001. Por eso es que muchos de sus lectores, quizás algunos jóvenes lectores, no lo habían podido conocer hasta este momento. Yo desconozco, igual que ustedes, el título de su conferencia. Hay algo que hemos aprendido de él, y es que aquello que se puede decir y que no se sabe es por lo general lo más interesante. Por eso es que para todos ustedes, de un modo directo, les presento a Jacques-Alain Miller en persona. Hola, ¿cómo están? Yo bien. Descansé ayer y sé bien porque tengo que sostener el espectáculo. Para lo que me dice Ricardo, son 1.700 personas. Además, sin publicidad, me dijo. Bueno, la sala está para mí totalmente oscura. Puedo adivinar algunos rostros en la primera fila, segunda, apenas. La única persona que puedo ver es Ricardo.
Así se anunció una conferencia, no he visto el papel, pero se anunció una conferencia de Jacques Alain Miller, sin más, sin un título, como lo recordó Ricardo. Y sí, Ricardo Seldes me telefonó en París para pedirme mi título. Y me negó a darle uno por una razón simple, que no me ocurrió ninguno. Hubo en la telefonada, en mi cabeza, un blanco. Una ausencia. Nada habló en mí. Ninguna inspiración. Desde entonces me pregunté, y eso duró antes del viaje, durante el vuelo, 13 horas, más de 13 horas, y a estar aquí, hasta ayer. Y me pregunté, ¿qué quiere decir eso? Ese pequeño fenómeno mental, esa curiosa falta de inspiración. Cuando suelo tener, ¿cómo se dice?, ideas. Estoy conocido por eso. Y además doy cada semana un curso público en París, en la universidad, encuadre a sección clínica de París 8. Tenía abundancia de material. ¿Por qué ese vacío? ¿Por qué esa resistencia? Seguramente la hubiera podido superar con un esfuerzo, con voluntad, o hubiera podido elegir uno de mis cursos de París, pero ya lo tienen aquí a través de internet, o elegir casi al azar un tema dentro de la clásica temática psicoanalítica. Pero justamente porque soy analista, he logrado ser analista, creo, después haber sido por muchos años un enseñante que analizaba además, a un momento se invirtió. Justamente porque soy analista, finalmente, me parecía más interesante dejar las cosas así.
y empezar por elucidar, interpretar dicha resistencia, dicha barrera, el silencio íntimo que respondió en mí al pedido de mi amigo Ricardo. Bueno, eso lo percibí, lo decidí realmente ayer, y lo que le voy a decir es lo que me vino a tomar ese punto de partida. Primero, interpretar este minúsculo fenómeno psíquico mío ya me ubica enfrente de vosotros en la posición de un analizante. Además, no los veo. Y ya se podría decir que no es exactamente lo que esperan de mí. Supongo que me vienen a escuchar como analista y no en tanto que analizante. Aunque ya en la introducción Ricardo señaló el interés del no saber. Hay que decir, si uno lo piensa bien, que no hay una diferencia radical entre el estatuto de analista y lo de analizante. Las dos calidades se encuentran en Freud. Él fue un jano, se dice así, a la vez analista y analizante al mismo tiempo. Por supuesto, tenía como soporte de su doble tarea de analista y analizante el vínculo estrecho que le relacionaba a su amigo Fliess, médico de la misma edad, más o menos, quizás un poco más viejo, no lo verifiqué, en el cual Freud confía. Freud tenía el más grande aprecio de las teorías medio delirantes de su amigo sobre la nariz. No sé por qué digo medio delirantes, sus teorías delirantes. Y le confiaba sus anhelos, sus descubrimientos sucesivos, sus decepciones, etc. Es un capítulo bien conocido. Como se sabe, Fliess creía en la bisexualidad de cada ser humano y Freud introdujo esa idea en su teoría. No creo que tuvo otra importancia conceptual para Freud. Y jamás, parece, Fliess le dio interpretación analítica. De tal manera que, a pesar del papel de Fliess en el descubrimiento del psicoanálisis, su papel dicho transferencial, que Lacan subrayó,
no impidió Lacan decir en su último texto escrito que el psicoanálisis fue inventado por un solitario y al comienzo practicado en la soledad. Como se sabe, una gran cantidad de los sueños analizados por Freud en la trame de Itung son los suyos. Y lo que le sostenía en ese trabajo de interpretación era el deseo de suscitar el deseo del público, de un público que se reveló escaso. Se vendió por años muy pocos ejemplares de la trame de Itung. Y salieron, no sé, 1000 ejemplares al máximo de la primera edición. Ahora son muy deseados por analistas y analizantes. Todo eso para decir que para un analista analizarse en público tiene sus letras de nobleza, se dice así. Por supuesto, en sus interpretaciones de sus sueños y después de sus actos fallidos, de sus lapsus, en la psicopatología de la vida cotidiana, Freud se detenía en un punto. No iba hasta levantar el vuelo del pudor. Pero ese tipo de confesión pública era totalmente inédito. Y lo pagó, porque se hizo de él, a partir de los datos, de las informaciones comunicadas por él mismo, a veces retratos repugnantes. Así Freud se convirtió en un personaje imborrable del psicoanálisis, de la historia del psicoanálisis. No se puede estudiar el psicoanálisis sin pasar por la anécdota freudiana. Es muy distinto de lo que pasa con los científicos. Nos interesa, por lo menos me interesa a mí, saber de la vida de Galileo, de Newton, de Einstein, de los grandes matemáticos, pero son nada más que cuentos, anécdotas, accesorias, subalternas. Mientras tanto, la anécdota freudiana es mucho más. Dice cómo fue accesible para uno por primera vez acceder a su inconsciente. Es decir, a lo que se piensa sin que nadie sea consciente de lo pensado. Por lo menos es así en esos términos, con referencia, entre comillas, al pensamiento. Es así que lo que descubrió se presentó a Freud. Y eso implica, por supuesto, introdujo en la consideración filosófica de los pensadores el clivaje entre pensamiento y conciencia. Y ahora es sospecha común, supongo en el mundo,
que el pensamiento va más allá de la conciencia. Y eso se ve cada día en la campaña electoral americana, por ejemplo, donde hablan poco de política, finalmente. Y los comentadores se quejan de eso. Se le busca la pequeña frase del uno o del otro, de Hillary o de Obama, que revela en él un pensamiento escondido. Y se pelean sobre la interpretación de esto. Un acto fallido tiene más peso que todo un programa de opciones económicas y de seguridad nacional. Eso es todos los días, se puede ver. Parece común ahora. Volviendo a mi minúsculo fenómeno mental, fue un minúsculo fenómeno, pero trajo una muchedumbre. Donc, algo minúsculo se transforma en número grande. Lo que vino a mi conciencia era nada más que nada un vacío. Pero en tanto que freudiano, debía suponer yo que ese blanco resultaba de un pensamiento, o de varios pensamientos, quizás de un montón de pensamientos. Este blanco me remitía evidentemente a un no sé. Se podría decir por metáfora que el no sé es o debe ser el compañero de un analista, como vos aquí. Compañero de un analista en tanto que especialista del inconsciente. Especialista del inconsciente es una expresión irónica, por supuesto, porque apunta a una zona donde en realidad no se conoce mucho. Hay un inconsciente. Cada uno de los seres humanos tiene un inconsciente. No. Tener no es la palabra adecuada. Cada uno aloja un inconsciente. No domina su pensamiento. Más bien su pensamiento le domina. Y la palabra su, en la expresión su pensamiento, tampoco es adecuada. Es él. Es él mismo, el sujeto, la persona, que pertenece a un pensamiento que le tiene siervo. Se olvida esa servidumbre. No se toma en cuenta, sino cuando uno es analista o cuando uno es analizante, porque en análisis se aprende que no es por azar que le viene en la cabeza tal o tal pensamiento. No es por azar. Eso es una convicción que le comunica el analista al analizante.
o que le debe comunicar, o de manera abierta o de manera latente. No es por azar. Y no funcionaría el psicoanálisis si no se comunica esa creencia. Lo notable, incluso lo divertido, es que se verifica. Se verifica que no es por azar. Se verifica siempre. Es una debilidad. Es una debilidad lógica del psicoanálisis de ser una experiencia que en eso siempre sucede. El epistemólogo Karl Popper lo subrayó y consideró que el psicoanálisis no tiene valor científico precisamente porque, el no es por azar se verifica siempre. Y él ya es una epistemología de hace años, una teoría de la ciencia según la cual lo científico resulta de experimentaciones que pueden fracasar. Y si no pueden fracasar, no sirven para nada. Y en el psicoanálisis es distinto. Y también aleja el psicoanálisis de la ciencia, por eso. El psicoanálisis se fundamenta sobre la creencia en un determinismo absoluto, generalizado, casi delirante. Es el postulado psicoanalítico principal. Ese no es por azar. Aunque yo no lo sé, alguien lo sabe. Y es lo que Lacan denominó de una palabra que ha tenido eco mucho más allá del campo analítico, el sujeto supuesto saber. Alors, poner en marcha el sujeto supuesto saber, engancharlo, es una operación peligrosa. El determinismo mental, la creencia en el determinismo mental, lo decía, es casi delirante. Pero, una vez enganchado el sujeto supuesto saber, puede producirse un verdadero delirio, fundamentado sobre el no es por azar. Un verdadero delirio de interpretación. Para que sea totalmente patológico, es necesario que se produzca en una persona que tiene vocación a eso, bien dotada por eso. En este caso, el sujeto supuesto saber puede extenderse a todo lo que ocurre.
no solamente en su cabeza, sino en el mundo. Y no hay una barrera infranqueable entre el espacio mental y el espacio de la realidad. No es por azar que ese coche verde pasó en la calle cuando yo estuve. No es por azar que encontré tal persona. No es por azar que me miró así. La mirada es frecuentemente un elemento en esos delirios. La mirada que quiere decir algo que no se sabe exactamente qué. Y en ese caso, todo lo que ocurre, todo accidente en la significación filosófica de la palabra, se convierte en un señal intencional. Y un paso más, y se cree que un otro arreglo todo eso, organiza todo eso. Un otro o una conspiración de otros. Y si se agrega que ese otro es malintencionado y que goza de las malaventuras, de las infortunas, los infortunios que le ocurren a la persona, estamos en una franca paranoia. El sujeto supuesto saber que responde al no es por azar, postulado fundamental del psicoanálisis, de la operación analítica, puede entrar en un continuum que empieza por el brote delirante, el delirio de interpretación, una franca paranoia y diré hasta un automatismo mental. Cuando el otro supuesto malintencionado tiene poder de hacer escuchar su voz en la cabeza propia de la persona. Todo eso, por supuesto, hacemos en todo eso tipos clínicos distintos, etcétera, pero hace parte, es la gran familia del sujeto supuesto saber. Analizante, delirante, paranoico y padeciendo de un automatismo mental. Es una gran familia todo eso. En el psicoanálisis, creencia obligatoria, postulada, es suficiente que el sujeto supuesto saber, semblante operativo, pasa en lo real. Pasa a ser real. Cuando el sujeto supuesto saber, semblante analítico, pasa a ser real, entramos en ese continuo. Donc, mejor tratar de reconocer de antemano, antes de introducirlas al psicoanálisis, las personas que tienen una pendiente a interpretar el sujeto supuesto saber como real. Mejor aprender a distinguir esas personas y no digo no introducirlas en el psicoanálisis, sino a operar con ellas en el psicoanálisis de manera muy
moderada. Y en particular, operar el analista como un sujeto supuesto no saber. Dado que el sujeto supuesto saber se puede confundir con el analista, en esos casos él debe, al contrario, diré, hacer el tonto, el que no entiende. No es suficientemente preciso, porque de manera general el analista hace el tonto. Para suscitar en el otro el deseo de hablar y de explicar y de desarrollar, el analista no se debe precipitar en adelante. Debe estar un poco lento, un poco por detrás, sí, por supuesto. Alors, a la vez, no hay que retroceder en frente de un delirio o del riesgo delirante. Al inicio de un análisis es común, no es escaso, observar un pequeño delirio de interpretación, de pensar que el analista ha dispuesto varios objetos en el consultorio que, por una cierta intención, que lo que hay sobre su mesa responde quizás a un mensaje dirigido al sujeto, que no es por azar que tal persona abre la puerta del consultorio. Eso es notorio, esos fenómenos interpretativos al inicio del análisis. Freud lo señala y es una experiencia común y hay que decir, se produce también, se puede mantener a bajo ruido en el transcurso de un análisis. Me recuerdo, no sé, al analizante de perfecta sanidad mental, diría, si se puede, pero que yo había introducido en mi salón distinto de la sala de espera para honrarlo a cierto momento, pero se quedó una taza de café ya consumida cerca del sitio que tomó. Y él consideró en la sesión que yo había deseado hacerle saber que le consideraba como un desecho. Bueno, y eso es, por los analistas, es una cosa muy, muy común. Donc, a bajo ruido, hay en los análisis una atmósfera de delirio de interpretación. Que sea que se interpreta todo lo que el analista dice, hace, no hace. Alors, no solamente no hay que retroceder al frente de eso, sino no podríamos trabajar, sino que Lacan él mismo dijo en los primeros tiempos de su práctica que el psicoanálisis era una paranoia dirigida. Por supuesto, atemperada. No, ese ha vuelto a funcionar. Tenemos todo previsto ya.
A pesar que no es por azar que me cortan la palabra, seguramente. No. Me proponen otro. Y creo que en realidad nadie escapa a esa matiz de delirio en la interpretación. Quizás hay algo en la interpretación que es delirante. Y Lacan, si se mantuvo a cierta distancia púdica del tema, señaló que salvo por la intervención de lo que él llamó el nombre del Padre, a ver lo que es, también un semblante operativo, sino por la incidencia del nombre del Padre, la teoría psicoanalítica sería un delirio de interpretación de Freud. No retrocedió a decirlo y a repetirlo. Ya Freud quizás exageró mucho los obstáculos que había enfrente de su camino, eso se dice, y por lo menos en Europa, a veces los analistas, y en Estados Unidos, los analistas son convencidos que hay como una conspiración mundial en contra del psicoanálisis. No tienen esa paranoia en Buenos Aires. Al contrario, piensan gozar de una posición prepotente en el psi de la ciudad, en el espacio psi de la ciudad. Congratulaciones. Y hace mucho bien a los analistas de afuera que vienen aquí, de verlos, de ver que por lo menos hay analistas sin paranoia, sin rasgos de paranoia aquí. Hay otro tipo de enfermedad, mejor hablar de síntoma, en el cual, donde la persona experimenta en directo, sin vuelo, que es siervo del pensamiento. Es el síntoma dicho obsesivo. La persona experimenta que pierde dominio sobre sus ideas y que está molesta por la insistencia de pensamientos raros, absurdos, de mal gusto, y también de exigencias con respecto a su comportamiento. Aquí se verifica que el ser humano no sabe bien cómo comportarse, es por eso que necesita técnicas comportamentalistas. Debo no cruzar la línea en las calles, hay también una contabilidad obsesiva que se puede presentar de varios elementos, contar, o debo subir a mi despacho en tal tiempo y debo verificar tal cosa. También experimenta, se sabe, la imposibilidad de elegir, la duda, la culpa, que responde siempre a un error en la cuenta. En ese caso, cuando se presenta ese síntoma obsesivo, que se puede presentar en varios tipos clínicos, hay que decir, se suele hablar de neurosis en tanto que la persona no refiere sus pensamientos a la acción de un otro, a un otro malevolente y todopoderoso. Es decir, finalmente, en general, se habla de psicosis cuando el sujeto supuesto saber pasa en lo real,
pasa a ser real, y se habla de neurosis cuando el sujeto supuesto saber no pasa a lo real. Más o menos. Bueno, como he empezado en mis asociaciones suscitadas por el blanco mío, o por mí, ese fenómeno antiobsesivo, porque es el contrario. Quizás el contrario puede ser lo mismo, pero en el psicoanálisis no sabemos. Como he empezado con esas asociaciones, diré una palabra del síntoma histérico. El síntoma histérico que es un hablar con su cuerpo, que se reconoce al hablar con su cuerpo. Se podría decir que el sujeto, digo se podría al condicional, porque me vinieron esas ideas hace poco, se podría decir que el sujeto supuesto saber pasa en el cuerpo. Y en eso es esa cercanía que la histeria tiene con su no sé qué me pasa en el cuerpo. Y en general no sé qué pasa. De tal manera que anima una curiosidad a ir a ver detrás. Y por excelencia, detrás los sujetos que pretenden saber o que pretenden poder. Algunos tienen un saber hacer con eso. Creo que para quedarnos en los Estados Unidos, un Henry Kissinger hace años manifestó que sabía algo de eso cuando dijo: el poder es el más potente afrodisíaco. El sujeto supuesto saber en el cuerpo da, sí, un semblante de locura. Pero el cuerpo, ¿de qué se trata? Si es síntoma histérico y no síntoma psicótico, no es cuerpo real. Es precisamente un cuerpo de semblante, tal como lo siente el sujeto mismo, que sea masculino o femenino. Y es por eso que la histeria se confundió mucho tiempo con el histrionismo, con hecho de teatro, que traduce el hecho que en ese síntoma el cuerpo no es real y que el sujeto lo puede experimentar a veces como envoltura vacía. Bueno, sí, me siento obligado de continuar a la perversión por una... Sí, porque he empezado, me siento obligado de continuar. ¿Qué sería un esbozo de una clínica del sujeto supuesto saber en la perversión? Perversión es un término que se ha abandonado el psicoanálisis por el uso incorrecto socialmente, políticamente, que se hacía. Pero lo que yo llamo perversa es la identificación de uno con el sujeto supuesto saber, en tanto que sujeto supuesto saber como gozar. Y
un sujeto que tiene certidumbre de cómo se goza. Y el no saber cómo gozar es claramente, de manera frecuente, motivo de consulta. Es en ese sentido que Lacan puede decir que una cura analítica debe permitir un beneficio perverso. Bueno, claramente el uso que hace del término perversión no es el uso clásico. Es el beneficio de tener por lo menos una idea de cómo puede gozar. Es así que traduzco ese beneficio perverso. Alors, bon, eso, cadena de asociaciones que me ha producido mi blanco de título. Debo volver a mi pensamiento vacío, cuando he demostrado que también lo podía llenar de otras cosas. Ocurre que se interrumpen las asociaciones de un paciente, el flujo de ideas que le ocurren. Y se suele decir que es porque tiene ideas reprimidas que se refieren a la persona del analista. Freud lo dijo, Lacan lo repitió en su seminario 1 y así quedó grabado en las memorias de los que suelen leer y Freud y Lacan. Bueno, y claramente algo se interrumpió en mí al momento de nuestra conversación telefónica. No estaba yo en análisis en este momento. ¿Quién tenía la función de analista? ¿Y en qué definición del analista? Bueno, el analista se define de manera primaria por su deseo, que significa que hables, que tú parles, que hables vos. Bueno, alors, en esa conversación telefónica, ¿era vos mi analista? No exactamente, en tanto que usted me transmitía el supuesto deseo de Buenos Aires, de la gente porteña y alrededores, de escucharme. Y me ponía a través del teléfono, no de un mail, había la voz, me ponía en contacto con ese deseo. Un contacto casi eléctrico, con la libido porteña hacia mí. Yo, causa del deseo de una gente entonces desconocida, ahora también, no los veo. Veremos después en una sesión de interventos, preguntas, etc. Y a decirme más o menos cómo iba a proceder Ricardo, supongo que me aparecía que me ofrecía un público sin límite, sin forma. Iba a ser la ciudad.
sea, digo me ofrecía, me vendía. Y es decir, un público muy distinto del público registrado de un congreso, como hemos tenido la semana pasada. El público registrado, conocido, numerado, de una asociación, de un instituto que sea el ICBA, muy distinto. ¿Quién va a venir? ¿Van a venir? Ser un objeto causa del deseo del otro, sin saber qué objeto uno es. Lo que se sabe es que es la fórmula misma para que se produzca un efecto de angustia. One man show. Hay especialistas por eso, que en inglés se llaman performers. En castellano son actores. Dice mejor en inglés, mejor que el francés también. Performers. Los que pueden soportar la situación de one man show. Gente del espectáculo. Pero es una especie. Alors, lo ejemplo que me viene como ejemplo de one man show es Madonna. Es Madonna porque estuve a un espectáculo de ella. Me he recordado esto, por eso he ido 3 veces en mi vida en el Music Hall. Ahora es la 4ª vez que soy yo el performer. La primera vez cuando tenía 18 años a ver Josephine Baker. La segunda vez a ver Johnny Hallyday de vacaciones y me tocó el cuerpo toda esa música, nunca volví. Y Madonna, por invitación de Jorge Forbes, mi amigo, a quien eso le agrade, y me trajo a ese espectáculo en París. Y se queda, pero el primer nombre que me vino fue el de Madonna, en las asociaciones. Ricardo me está transformando en Madonna. Y no, es decir que claramente eso apuntaba a un efecto feminizante. Y no voy a tratar de utilizar, con eso que yo hace. No voy a escribir sobre esa máquina que complicada, pero si escribiría nuestros cálculos analíticos, diría que me introducía eso en una posición castrado y angustiado. Y que se escribiría pequeño a, esa cosa objeto causa del deseo, objeto misterioso, y una línea y debajo el menos phi, signo en eso de la feminización. Me recuerdo haber dicho algo antes de partir de París. Alguien, me siento como Blandina. ¿Se dice Blandina? Es la historia del mártir Blandina en la fosa de los leones.
que es una imagen antigua de mi imaginario. Y Blandina era yo y los leones vosotros. Y Ricardo en la posición de transmitirme que una muchedumbre esperaba gozar de mí. Algo como un te quiero comer. Conmigo, Ricardo es sumamente suave siempre, pero creo haber notado en él ya anteriormente un cierto gusto de tratar de angustiarme. Y que me tiene tanta confianza y tanto aprecio que le gusta ponerme enfrente de tareas que me obligan a sobrepasarme, a franquear una eventual barrera de la angustia. Y hay que decir, 1.700 personas, nunca he hablado en frente de tanta gente dentro de mi vida. Nunca. Vos ha producido eso con su... Es decir, que Ricardo frecuentemente ha sido el que me presentificaba la pregunta: si tienes lo que se necesita para acceder a la realización de tu deseo. Es como Hillary en eso. Hillary Clinton, que ha hecho escuchar hace poco una pregunta que aludía a la supuesta debilidad de Obama. Más o menos, does he have what it takes to be president? Si tiene lo que se necesita para ser presidente. Y Ricardo me ofrecía como una interpretación de mi deseo. Podrás hacerles gozar con tus palabras tal como lo desea vos, aunque no lo sabes. Había en eso tanto más presión que un mes o dos antes de esta conversación telefónica habíamos mantenido una conversación en viva voz en París, donde Ricardo estaba, sobre el tema de la conferencia. Estaban presentes Flori Kruger y Judith Miller, y yo tenía propuestas, ideas, y finalmente Ricardo me había destruido todo. De tal manera que a la vez me transmitía un supuesto deseo de Buenos Aires, pero me lo transformaba en indescifrable. Hasta ayer. De mi lado, debo decir, no hubo angustia. Si hubiera tenido angustia, lo hubiera dicho. No es una cosa para avergonzarse, y al contrario, cuando hay acto, en el sentido más profundo
de la palabra, hay angustia. No hubo angustia, ese afecto que no engaña, como dice Lacan, que hubiera sido por lo menos una brújula. Hubo el blanco, no me ocurre nada. Y por lo que he dicho del efecto finalmente feminizante de la posición de One Man Show, diré que este blanco, no me ocurre nada, lo veo como un menosfi. Lo veo como la aparición de lo que llamamos menosfi, de castración imaginaria. Es decir, que veo este blanco como el equivalente de una impotencia. La misma impotencia que se puede manifestar en un hombre en un momento de encontrar por primera vez sexualmente a una mujer desconocida y deseada. Alors, Buenos Aires conocía muy bien la ciudad. No hay ciudad en el mundo donde he viajado más por 20 años. No hay ciudad del mundo que conozco mejor, aparte de París. Por 20 años, entre 81 y 2001. Pero desde 7 años, ¿cómo decirlo? Yo me había sustraído a sus abrazos. De tal manera que para mí había a pensar a venir aquí una mezcla de familiaridad y extrañeza, algo, un Heimlich. Y en el horizonte supongo, porque estoy en mi no sé, recomponiéndolo, debía yo temer el crecimiento oscuro de una transferencia negativa hacia mí, por esa distancia que mantuve yo para consagrarme a escribir los seminarios de Lacan en particular. Debía temer una cierta transferencia negativa, es decir, lo que llamamos así, es decir, un interés intenso, pero con hostilidad, con cierta hostilidad. Y lo que me hace pensar que seguramente había algo de eso, es que en esos mismos días estaba yo preocupado por un ex paciente mía, porteña, que había yo derivado, según su anhelo, un analista de esa ciudad, y estuve muy preocupado con saber si sentía hostilidad hacia mí. Y creo que eso encarnaba también mi preocupación hacia la ciudad de Buenos Aires. Y algo más se hubiera, como he dicho, hubiera podido superar esa problemática eligiendo un tema ya clásico o neoclásico. Y he preferido dejar el hueco. ¿Por qué he preferido dejar el hueco?
y que me acompaña en mi viaje, no saber de qué hablar, en mi estadía aquí, y sin angustia, pero sí con una preocupación, una inquietud. Para entenderlo, creo que hay que tomar en cuenta la consecuencia del blanco que deseaba, de hecho, mantener como tal. El blanco, el sin título. Se quedó solamente la palabra genérica de conferencia, que anuncia simplemente que alguien va a hablar, y mi nombre propio, Jacques Alain Miller. De tal manera que mantener el blanco ponía en relieve que vosotros no venían a escuchar hablar de un tema, que no venían para un contenido, sino venían a escuchar tal persona. Y pienso que eso ha sido mi respuesta a la actitud provocadora de Ricardo. Mi respuesta ha sido, lo puedo constatar, leerlo après coup, asumir mi papel de cosa de deseo, pero no como objeto, sino en nombre propio. Poner mi nombre propio en el lugar de ese objeto pequeño A encima de la barra que he señalado. Y además, colmar el menosfí, colmar el hueco de la castración imaginaria, principalmente o inicialmente con la erección de mi propio cuerpo en frente de la asamblea. Es el mecanismo mismo que Freud desveló en su pequeño texto sobre Das Medusenhaupt, la cabeza de Medusa. Es más lindo en alemán. En 1922. Así, con ese hueco, creo que preparé la erección corporal del orador en persona para hacer pasar el menosfí en el otro público, en el público, en el otro del público. Y sus cabezas, que no veo, pero sé que tienen, son como fantasmáticamente, como los serpientes múltiples que esconden, pero revelan a la vez la castración del público. Así, el blanco de mi no sé de qué hablar, que ha sido mi compañero hasta ayer, era el resorte secreto de mi propia falicización. Falicización, transformación en falo, metafóricamente. Bon.
Y eso, hay que decirlo, está presente en cada conferencia. Es la estructura erótica de la conferencia. Si yo hubiera dado un título, hubiera podido ser esto: estructura erótica de la conferencia. Pero en este caso hubiera desbordado la sala. No podía darlo porque no lo conocía. Bon. Alors, voy a tratar de ir más rápido. A la vez, ser el falo, como se sabe, no es lo mismo que tenerlo. Pero la falicización del cuerpo se acompaña de la falicización de la palabra. Y es por esa razón que hay preguntas después conferencias. No es por deseo de información. Hay preguntas porque significa nosotros también lo tenemos. Es la recuperación del valor fálico por parte de la asistencia. Y no solamente hay preguntas en la sala, pero al salir de una conferencia hay siempre bromas, siempre se burlan del orador. Freud ya señaló el hecho en su obra sobre el Witz. Es como un fenómeno psíquico ordinario, el burlarse del orador que uno ha escuchado por un tiempo. La más sublime conferencia debe ser acompañado por lo cómico, por la presencia, la vuelta de lo cómico, cuyo resorte es siempre la presencia del falo. Alors, por supuesto, una tomada de palabra puede ser más o menos erotizada. Cuando tiene un tema, el tema tapa lo erótico del hecho conferenciante. Cuando hay irregularidad, cuando la tomada de palabra, la conferencia está parte de un seminario, de un curso, ya el valor erótico se baja aquí estoy hablando parado en mi tomada de palabra anterior dentro del Congreso de la AMP para una tarea medio teórica, una media institucional, hablé sentado. Es decir, todo eso son cosas que tapan lo erótico del hecho de la conferencia. Pero, y se sabe muy bien lo resistente que puede ser el síntoma no poder hablar en público, lo resistente al análisis que puede ser ese síntoma. Porque todo ese valor erótico está involucrado en esa tomada de palabra. Alors, hay que sostener, para tomar la palabra en público, voy a decir, una doble falicización. El falo que soy y el falo que tengo, que es, en este caso, diré, la palabra que oscilla entre menos fi y fi, que hay por una parte
lo digo para los especialistas, el gran sí, la encarnación rígida del emblema del goce en el cuerpo parado, y ahí la palabra que no es sólida, que es como un líquido que va y ven como el sentido. Así, más allá del cuerpo, hay lo del nombre propio. Finalmente, Ricardo ha deseado poner a prueba el poder de convocatoria de mi nombre después de 7 años de ausencia. Y es en el coche que me ha dicho, sin publicidad, el coche de llevarme aquí. Era realmente poner eso a prueba. No sé qué diremos después, pero parece que ese poder de convocatoria de mi nombre ha crecido durante esos 7 años de ausencia. Ahora va a bajar. Y ha crecido porque mis amigos lo han hecho presente escribiendo y publicando libros bajo mi nombre y citando mi nombre, es decir, han hecho 7 años de propaganda. De tal manera que debo constatar que cuando estoy en París, y estoy en París con respecto al escribir los seminarios de Lacan, principalmente, una parte de mí, y quizás la mejor parte, queda en Buenos Aires. Mi nombre tiene vida propia en Buenos Aires. Lo verifiqué en el Hotel Plaza, donde estoy radicado. Ayer llamé al servicio de habitación, me quedé en la habitación concentrado en pensar en lo que podía decir. Donc, pidió que me traían algo para comer. El mozo me trae a comer y me dice, si no le molesta, ¿me podría dar un autógrafo? Eso solo en Buenos Aires ocurre. Pero me pidió más de un autógrafo. Me ha puesto en la mano un libro con mi nombre, un libro mío, pero realizado por mis amigos, y me dijo, su firma para mi novia. Estudia psicología. Segundo, no, pero es adorable. Me trajo un papel de la papelería del hotel diciéndome uno para mí. No, lo hago. Y finalmente, tercer autógrafo,
me trajo un papel para mi analista. Bueno, les digo que en una ciudad donde un mozo pide 3 autógrafos a Jacques Alain Miller, uno para su novia psicóloga, uno para él y uno para su analista, no creo que necesita un CPCT, es decir, una institución que hacemos en Francia para tratar de alargar el campo del psicoanálisis. Ya es hecho aquí. Alors, no sé si si paramos un tiempo o quizás podríamos parar por 20 minutos, continuaré después, poquito, y tendremos una sesión de preguntas, de intervenciones, porque todo no se termina con mi nombre, con mi persona. Sería como ser como el asno de la fábula que lleva el Santo Sacramento y que piensa que los aplausos son para él. No sabe por qué, que es porque él lleva con él el Santo Sacramento. Detrás la anécdota, por supuesto, ahí Lacan. Y para terminar esa parte, en el hotel lo saben bien. Cuando me llaman en ese Hotel Plaza desde la consejería, me dicen, señor Lacan. Digo, no, Miller. Oh, sí, señor Miller, ¿cómo le va? Pero al final me dicen, muy bien, señor Lacan. Donc le hablaré un poquito de Lacan a la vuelta y haremos un intercambio de palabras. Gracias. Mientras tanto se toman los sitios, puedo señalarle en el hilo de Buenos Aires, capital del psicoanálisis mundial, la noticia que hay en La Nación, la última página 12 de la sección 4, hay una rúbrica que se llama Hace 100 años. Y hay un pequeño artículo que creo solamente podía aparecer en este país. La fecha es y me transmitió eso esa mañana siempre Jorge Forbes, con el comentario belle coïncidence. Hermosa coincidencia. La Nación no ha dejado pasar que la fecha es del 26 de abril de 2008 y que el 26 de abril de 1908 se inauguró en la ciudad de Salzburgo el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis. Y dicen
y dicen la reunión dio origen a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y resumen el psicoanálisis en un parágrafo. A grosso modo, estas ideas freudianas están basadas en que existe un mundo inconsciente dentro de cada ser humano. Bueno, lo que dije con aloja, cada uno aloja un inconsciente, lo dice la nación. Que puede aflojar mediante técnicas apropiadas y cuyo conocimiento da la posibilidad de solucionar conflictos de la propia personalidad. Debo decir, me parece excelente. En este primer congreso, Freud, sin duda la superestrella del evento, es un one-man show de primera, dio una conferencia sobre uno de sus casos más famosos, el hombre de las ratas, que duró 4 horas. Eso, de hoy. Alors voy a concluir esa conferencia de Jacques Alain Miller. Y después tendremos un intercambio. Ricardo me ha dicho que había micrófonos en la sala y a este momento las luces volverán para vernos los unos los otros. Alors, el blanco que me ocurrió, como se ha visto, resultó de muchas cosas y diré quizás la más pesada era la competencia entre yo y mi nombre propio. Mi nombre, el nombre de Jacques Alain Miller tiene poder y peso y el blanco lo ponía a prueba, pero no me identifico yo con mi nombre. Si no, no podría hablar. Pero me ponía como desafío cómo estar yo a la altura de mi nombre propio, de mi reputación. Mala o buena. Mala o buena, tengo una. En cierto modo, toda reputación es mala. Paul Valéry decía que todo hombre conocido tiene al menos una debilidad. La de hacerse conocer. Lo dice en su pequeño texto sobre Monsieur Test, la soirée avec Monsieur Test, la noche con el señor Cabeza. Es otra cabeza que la cabeza de Medusa, es la cabeza del gran hombre desconocido. Y lo más grandes hombres son desconocidos. Se ve, o conocidos después de su muerte, se ve con Kafka, por ejemplo, en la literatura, o se ve mucho más con Évariste Galois, el matemático francés del siglo XIX. Él que poseía realmente el furor matemático y que murió a los 21 años
Y es solamente después que se descubrió en sus papeles la teoría esencial que había descubierto de los cuerpos finitos, se dice. Y como murió en un duelo, y se sabía que iba a morir porque no sabía manejar las armas como el adversario, por una cuestión de honor, y la noche anterior escribió todo lo que podía de su teoría. Y eso hace soñar como mejor hacer sus cosas y tranquilamente, sin espectáculo, sin rumores, sin reputación, y eventualmente dejar algo valioso. Es el sueño de Lacan, en realidad. A propósito de Joyce, de James Joyce, dijo, bien, se entiende por qué ha escrito Finnegan's Wake, pero no se entiende por qué lo ha publicado. Y hay algo en Lacan de no ser publicado, una cierta oscilación sobre este punto que hace que estoy en París escribiendo su seminario. Muy distinto de Freud, que era ambicioso, como se sabe, y según su propio testimonio. En cierto modo Lacan no lo era, o no ambicioso de hacerse conocer. Y además fue lo que los americanos llaman a late bloomer, alguien que florece tarde. Te vas quizás a sorprender, pero leyendo a entrevistas de Jorge Luis Borges, de recién aparición, cada vez que vengo a Buenos Aires compro o un libro de Borges, ahora los tengo todos, o un libro sobre él, o de entrevistas. Pensaba que se había todo agotado, ahora no, esta vez también encontré libros que no tenía, el diario de Bioy Casares sobre él, y también esas pequeñas entrevistas con Roberto Alifano. Y a propósito del misterio Shakespeare, dice eso que a mí me hace pensar a Lacan. A pesar de su notoriedad extrema en la consejería del Hotel Plaza. Sí, dice Borges, era de Shakespeare, pero era un hombre prudente, alguien que nunca buscó llamar la atención sobre sí mismo. Participó activamente del movimiento cultural, pero con discreción, casi sin hacerse notar. Fue bastante atacado por muchos contemporáneos suyos. Debió aceptar con amargura los insultos de mucha gente. En uno de sus sonetos lo confiesa, dice que su nombre es difamado y que se rebaja a su persona. Concluye aceptando el vinagre que le hacen beber y se queja de cierta vulgaridad que lo rodea. Y Lacan tenía algo de eso. Por ejemplo, a veces hacía conferencias, pero en realidad pocas. La mayoría después de sus escritos. Hacer una conferencia no era su género, no era c'était pas son genre. Lo dijo así.
no era su afinidad, no era su pendiente. Su pendiente claramente era hablar por unos pocos. Y hasta los 64 años habló para 100 personas. Los primeros seminarios eran al máximo para 100 personas. Sus discípulos, sus analizantes. Y eso refleja algo de la relación entre teoría y práctica en el psicoanálisis, que la enseñanza de la práctica pasa por los controles para la supervisión, pasa por el análisis, pero los controles, la supervisión de la dirección de la cura de pacientes uno por uno, y para Lacan hacía la teoría de la práctica. Lo hacía para los que se analizaban y controlaban con él. Para él, y conocemos la parte, cuando fue grabada, conocemos la parte emergente, pero hay una enorme enseñanza práctica que se perdió, o que continuó por la gente. Y se volvió, entre el momento que se volvió analista y los 52 años, ¿qué había enseñado? Lo que se encuentra son algunas intervenciones, pocas, en algunos congresos. La primera, cuando tenía 35 años, no la publicó porque no pudo dar toda su conferencia sobre el estado del espejo en el Congreso de Múnich, interrumpido por Jones. Entonces se negó a dar el texto, que no existe, que fue una comunicación oral. Y hay 2 intervenciones, 2 artículos en una revista de psiquiatría, nada más, hasta 52 años. No se puede decir que hay en eso un tipo que quería llamar la atención sobre sí, que le bastaba el trabajo que hacía en un cierto círculo parisino. Y empezó a enseñar en su casa. No iba a teatros. A enseñar en su casa, y su casa no era un departamento inmenso, era pequeñas habitaciones en su casa por pedido de sus analizantes. Y estudiaba, como se sabe, a partir de 1950, textos de Freud, Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos. Felizmente, del seminario sobre el hombre de los lobos se quedan notas de no se sabe quién, dactilografiadas, y que circulaban en la Escuela Freudiana de París. Tuve un ejemplar que difícil de leer y pasé bastante tiempo a tratar de recomponer con eso lo que había dicho Lacan, o lo que podría haber dicho. Y he logrado... fue un trabajo como de egiptólogo, un poco, para entender las líneas principales, secundarias, si había que agregar una negación que faltaba en tal frase, etc. Y creo haber logrado algo que se va a publicar en los años próximos.
Y en eso, cada vez que enseñaba, que hacía una conferencia, después de su ruptura con la Sociedad Psicoanalítica de París, ruptura que él consideró le forzó a enseñar públicamente. No había enseñado fuera de su casa antes esa ruptura. Y cada vez que evocaba en una conferencia el hecho que enseñaba y daba conferencias, se disculpaba, pedía disculpas. Disculpa por desempeñar tal papel. Como si ofrecerse a un público con un saber para transmitirlo, como si eso tenía algo de obsceno. Ahora, uno puede pensar que era un coqueteo en él, pero no lo creo. No, es el pedir disculpa por fastidiar a los demás con sus producciones literarias o eruditas, el pedir disculpa por llamar la atención sobre sí mismo y sus obras es un lugar común de la retórica clásica. Y es registrado como tal en Curtius, es el erudito que ha hecho el manual de los lugares comunes de la retórica clásica. Ahí él pedir disculpa para hacer una conferencia. Y sí, dado el valor fálico de la palabra conferenciante, y eventualmente de la postura conferenciante, hay una prepotencia, hay una infatuación interna al hecho de enseñar. A decir eso vale la pena. Y que uno sabe lo que otros ignoran. Y tanto más cuando se trata de psicoanálisis, cuando en cierto modo somos iguales. Voy a decir enfrente del inconsciente. Algunos más iguales que otros, piensas vos. Pero iguales con un no sé. En la ciencia, el no saber parece absorberse en lo sabido. Que cuando uno entiende un teorema, su demostración, en cierto modo, es todo lo que hay que saber. Después se puede generalizar, desplazar, importar, pero cuando surge fundamentado el quod erat demonstrandum, aquí está. Cuando nunca ocurre eso en el psicoanálisis, ocurre por semblante. Ahí, en el enseñar el psicoanálisis, en el dar conferencia de psicoanálisis, hay la permanencia de un no sé. Y es lo que exprimía Freud hablando, conjecturando,
una represión, la represión fundamental. Era precisamente una conjectura, porque no se podía presentar, era conjectural, porque no podía presentarla. Precisamente, como si uno no puede no suponer algo inaccesible en el campo analítico. Y en eso toda interpretación es una interpretación inacabada, se queda por decir, y se queda una opacidad. Y hay algo que Lacan llamó el passé, el final definitivo, el final único del análisis. Lo dijo en el año 67, y hay que preguntarse si mantuvo exactamente la misma visión hasta 80. Y como algunos saben, dudo que lo mantuvo exactamente, pero ya en el pase una cierta transparencia se obtiene, pero Lacan nunca pretendió que iba más allá del nivel fantasmático, esa transparencia. Es decir, que si se obtiene, la transparencia se obtiene como una transformación del fantasma, una reducción del fantasma, pero no impide que una opacidad se quede al nivel del síntoma. Y cuando hablamos con Freud de restos sintomáticos, no es por azar que hay restos sintomáticos. No hay síntoma sin resto. No es un defecto que se quedan restos sintomáticos. Creo que hay que conjecturar que no hay síntomas sin resto. Y en eso es céntrico en el psicoanálisis, el no sé, el no quiero saber, y hay que conquistarlo. Y el enseñar los otros no tiene valor si no es a la vez un analizarse a sí mismo. Es lo que Lacan decía cuando pretendía enseñar en tanto que analizante. Y eso hace bien ver que hay comunicación entre la posición del analista y la posición del analizante, ¿no? Y que también hay que tomar eso como punto de partida. Que el estatuto de analista, que sea de analista del pase, de analista de la escuela, no hace desaparecer el estatuto de analizante. Y comunican tanto más esas dos posiciones que han producido una enfermedad en el psicoanálisis, no voy a decir una enfermedad infantil, ya una enfermedad adulta en el psicoanálisis, que es el análisis de la contratransferencia. El análisis de la contratransferencia es una doctrina según la cual el analista se debe analizar en el mismo tiempo que analiza a otro. Pero hace ver
la comunicación de esos dos estatutos. De tal manera que a veces los casos clínicos que se presentan son más casos clínicos del analista mismo que de su paciente. Y además piensan aprender del paciente a partir de su autoanálisis. Eso me parece es una manera de entender la comunicación de los dos estatutos. Pero, según nosotros, uno debe ser analizado suficientemente para no poner su inconsciente en juego en su trabajo como analista. Y exactamente el control, la supervisión se impone para verificar que su propio inconsciente no interfiere en la conducta de la cura. Hay otra manera de entender también ese estatuto de analista-analizante, diré que es el diálogo kleiniano, que espera obtener la transparencia a cada momento a través de la interpretación y no esperar la transparencia final. No entraré en eso, sino para decir que sí, Lacan analiza su propia contratransferencia en su enseñanza. Ahí progresivamente esa contratransferencia parece bastante negativa, hay que decir, hacia el psicoanálisis, más y más negativa hacia el psicoanálisis. No es seguro que el psicoanálisis merece nuestro amor, a pesar de ser para muchos un medio de vivir. No es seguro que el amor es ni lo que merece ni lo que lo debe sostener mejor. Y analizaba su contratransferencia y analizaba su no querer saber en su enseñanza. Es decir, la enseñanza de Lacan era la continuación de su análisis por otros medios. Me parece no diré un modelo, pero una incitación a ir en esa dirección. Y en eso era el analizante de sus analizantes. Y eso mismo le imponía la serie. No convenía la conferencia única, el one-man show único. Eso va en contra la exigencia de la enseñanza como análisis propia, que impone la serie y que Lacan no ha manifestado en la serie de sus seminarios hasta el final de su vida. Un estilo totalmente distinto de él, de lo una vez de la conferencia que surge ex nihilo. Y manifiesta la enseñanza de Lacan justamente en qué sentido la conferencia no conviene al psicoanálisis. Que la insistencia es la condición de la consistencia. Y es necesario ir lejos, el más lejos posible, para verificar que el discurso no desemboca en un impasse. Donc, continuar sin parar. Continuar sin parar con
por supuesto, incluye algo de obsesivo, ¿no? De una obsesión compartida, ¿no? Como hemos visto en nuestros congresos, 30 años a leer a Lacan y Freud, y más, pero 30 años a leerlo juntos. Es un cierto síntoma obsesivo en eso que insiste, ¿no? Y he dicho la enseñanza de Lacan, continuación de su análisis por otros medios, en cierto modo por el mismo medio, la palabra. Su enseñanza para él era esencialmente su enseñanza oral y consideraba sus escritos como desechos de su discurso oral. Y no hay que tomarlo como una modestia o un witz. Es el medio de la palabra, era esencial a su enseñanza como continuación del análisis. Y solamente con un otro distinto. El otro de Lacan él hubiera querido que sea el otro constituido por sus propios analizantes. Poco a poco ese otro se alargaba y Lacan se quejaba de eso de manera frecuente en sus seminarios, del crecimiento de ese otro que no podía reconocer a su analista, que tenía demasiadas caras, que se inflaba así, y creo que su invento del analista de la escuela, como dice, responde a la misma lógica. Es una invitación a analizarse con la escuela y a analizar a la escuela. Eso abre a una elaboración sin fin. Pero la vida no es sin fin. Y el sueño de Lacan era, creo, de hacer coincidir el final de su enseñanza con una conclusión lógica. Y después de 25 años de enseñanzas públicas de sus seminarios, puso como título El momento de concluir. Y que es un término, bastante personas aquí saben, un término de su construcción sobre el tiempo lógico. Y me recuerdo muy bien haberle preguntado antes el comienzo de este seminario qué será su título este año. Él lo tenía, me miró y me dijo el momento de concluir. Y lo escuché de manera fúnebre. Y lo notable es que después continuó su seminario, después el seminario titulado El momento de concluir. Yo mismo me detuve, dejé de seguirle al final, después del final del momento de concluir. Y debo decir que lo que se queda de sus tomadas de palabras ulteriores son fragmentos. Era muy difícil de grabarlo porque estaba muy al pizarrón con sus nudos, hablaba muy poco, entonces se quedan fragmentos dispersos y por años me pregunté qué iba a hacer con ese final de seminario en
una zona realmente oscura. Me apareció finalmente que la serie de los seminarios se debía concluir con el 25, pero logré con los fragmentos que se quedan recomponer algo realmente que va desapareciendo, algunos parágrafos primero y después algunas frases sueltas. Y con eso he compuesto, reconstruido como una suerte de artículo que figurará en ese último volumen como anexo. Ese último volumen no aparecerá al final de la serie, aparecerá normalmente el año próximo. Ya redactado el seminario 24, el seminario 25 con este anexo. Y eso, es una lección que después, el momento de concluir, ha dejado entender que había que seguir, sin dar a lo que podía venir después, sin poder dar una forma clara, completa a lo que podía venir después. En los nudos que Lacan dibujó hasta el final, en esos nudos veo como un simulacro de una ciencia de lo real que no hay, y en cierto modo quizás Lacan, es una idea que uno puede entretener, quizás Lacan quiso terminar por una suerte de fracaso. ¿Entiendes? Hubiera podido muy bien terminar sobre un triunfo. Su enseñanza va de triunfo en triunfo, de solución en solución, no para desolucionar, de darnos soluciones de dificultades en Freud, de dificultades en la práctica, de dificultades en los conflictos, en las polémicas de los analistas, pero al final es como si el fracaso enseña mejor. Como si hubiera querido elaborar para el psicoanálisis una ciencia de lo real, ¿cierto? En lo imaginario había elaborado el estado del espejo a partir de la óptica. En lo simbólico había utilizado como ciencias la lingüística, la lógica, la topología de las superficies. Había extraído ese inconsciente estructurado con lenguaje de este esfuerzo y hubiera seguramente querido una ciencia de lo real en tanto que el goce opaco del síntoma, el goce que queda después que el fantasma se ha puesto transparente. Del goce que se queda, de lo que del síntoma se queda una vez analizado el mensaje del inconsciente que transmite y una vez atravesado el fantasma, como decimos. Este goce como resto del resto. Y quizás ese goce es algo como hubiera querido Lacan hacer del goce algo como la gravedad newtoniana, que
que permite elaborar la atracción de una masa por otras que la mantienen a cierta distancia. Y que los cuerpos se mantienen en el espacio según sus masas. Y en cierto modo la masa, lo que corresponde a la masa en el ser hablante, es el síntoma. Es el síntoma desnudo. O voy a decir el síntoma nudo, porque lo permite la lengua castellana. Y cuando en su último seminario del momento de concluir, Lacan empieza diciendo que se puede decir que las cosas saben cómo comportarse. Y como lo mencioné ya antes, los seres hablantes como tales no lo saben, no saben cómo comportarse, sino en tanto que síntoma. En tanto que síntoma, los cuerpos se disponen los unos con respecto a los otros según sus síntomas. Y en ese sentido hay un saber en lo real. Es como si los cuerpos sabían cómo comportarse al nivel del síntoma. Pero, ¿cómo elaborar ese saber? Los nudos dan una idea de lo que podría ser la elaboración de ese saber. Porque un nudo o un nudo de nudos da las formas más diversas y complejas, a la vez respondiendo a una estructura única y incambiable. Pero en lo imaginario uno no puede no equivocarse con ellos, y son también los nudos muy resistentes a la presa simbólica, muy difícil de capturar incluso en el discurso matemático. Y eso empezó muy tardivamente en la matemática misma, de tal manera que se prestan a encarnar lo real en tanto que no se escapa. De tal manera que los nudos quizás de Lacan dan el estilo del saber analítico que se desea. Sirven también a relativizar las referencias anteriores que utilizó Lacan en sus enseñanzas. Permiten de decir que la óptica no es lo todo, tampoco la lingüística, la lógica, la topología de las superficies. Es decir, sirven a borrar como medios subalternos lo que Lacan él mismo elaboró. Entonces los nudos son como un punto de huida de la perspectiva lacaniana sobre el psicoanálisis, el punto de huida de su interpretación del psicoanálisis. Cada analista interpreta el psicoanálisis, interpreta lo que quiere decir el psicoanálisis mismo. Se podría decir que Freud interpretaba el psicoanálisis primero como una cura, que Klein la interpretaba como una conversación, que Jung la interpretaba como una elevación, que Anna Freud la interpretó como una pedagogía, una ortopedia, y Lacan como una experiencia
pero también esencialmente como una deducción lógica. Y al final ha deseado, me parece, hacer dudar de eso, hacer dudar de lo que había interpretado, hacer dudar y, antes de irse, limpiar la escena, una suerte de toilette del otro, según la fórmula que capté de un nuevo analista de la escuela italiano, Lysistrata Rosa. Creo que Lacan procedió al final a una suerte de toilette del otro, toilette de su saber, de su propio saber. Y si se queda algo para indicarnos una vía última, podría retomar una palabra de Shakespeare que le gusta mucho, esta palabra a Borges. Estamos hechos de la madera de nuestros sueños, sino que diría con Lacan, estamos hechos de la madera no exactamente de nuestros sueños, sino de la madera de nuestros síntomas. Y quizás la palabra nuestros es en de más. Podemos ser el síntoma de otro o de otros. Es algo que hace entrever Lacan al final. Y quizás yo mismo, Jacques Alain Miller, vinculado a este nombre y con tal poder de convocatoria en Buenos Aires, quizás yo mismo, Jacques Alain Miller, quizás no soy más que uno que ha deseado ser un síntoma de Lacan. Gracias.